En el presente estudio, vamos a demostrar que el Hijo tuvo gloria al lado del Padre antes de venir a la tierra. Jesús claramente afirmó su preexistencia, al decir que había tenido gloria antes de venir a la tierra. Él dice: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Ante esta prueba de la preexistencia del Hijo, algunos teólogos unicitarios como David K. Bernard recurren al siguiente argumento diciendo: Él puede considerar a las cosas que no existen como si existieran. Romanos 4:17. Es así que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8, y es por eso que Jesús el hombre pudo orar: Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. La intención de Bernard es negar la preexistencia de Cristo que queda demostrada con Juan 17:5. Debido a esto, debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Podemos utilizar en ese sentido Romanos 4:17? ¿Será que Apocalipsis 13:8 está interpretado correctamente por Bernard? ¿Será que Bernard irresponsablemente se apoya en un versículo que tiene una traducción un poco oscura para los que no saben gramática griega? Si demostramos al menos que uno de estos versículos está siendo mal utilizado, entonces vamos a desenmascarar una vez más las mentiras de los unicitarios. Analicemos el primer versículo, Romanos 4:17. Como está escrito: Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama a las cosas que no son, como si fuesen. Veamos que cuando dice Dios llama a las cosas que no son, como si fuesen, el versículo lo podemos dividir para nuestro análisis en dos partes. 1. Llama a las cosas que no son, es decir, que aún no han ocurrido. 2. Como si fuesen. Es decir, en presente, no en pasado. Si analizamos veremos que esto no es más que una actitud profética de Dios. Hablando del futuro. No habla del pasado, ni en pasado, como si ya hubiera ocurrido. Dios le dijo a Abraham: Te he puesto por padre de muchas gentes. Es algo que iba a suceder, no algo que ya había sucedido. Va del presente de Abraham, hacia algo que iba a suceder en el futuro. En ningún momento presenta como si ya hubiera sucedido algo del futuro. Además, el tema que está tratando es fe. Y fe no es hacia lo que ya pasó, sino hacia lo que esperamos. Por la fe, vemos en presente, no en pasado, las cosas que esperamos. No dice Dios llama a las cosas que son, como si ya fueron pasado, sino Dios llama a las cosas que son como si fuesen presente. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Recalco lo que se espera. Por tanto, nadie puede negar que fe es hacia el futuro. Y nadie puede negar que Romanos 4, del 13 al 25 habla de promesas de Dios a Abraham. Por tanto, no saquemos de su contexto el versículo, porque no dice Dios llama a las cosas que no son, como si ya fueron en el pasado, sino Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, es decir, en el presente. Una vez demostrada la primer mentira, ya de por sí con esto podría ser suficiente. Pero para demostrar completamente las artimañas de los unicitarios vamos a continuar con Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Con esto los unicitarios afirman que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo en la mente de Dios, y por eso lo dice como si ya hubiera ocurrido. Yo te pregunto, ¿por qué la Biblia dice desde el principio del mundo? ¿Por qué no desde antes de la fundación del mundo? ¿Qué diferencia hay entre el principio del mundo y antes del principio del mundo? Dejo la duda para que se aclare a medida que continuamos el estudio, y para empezar vamos a analizar un versículo paralelo. La bestia que has visto, era, y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Apocalipsis 17:8. Este versículo nos demuestra que hay un libro en el cual se han estado escribiendo nombres, desde la fundación del mundo, es decir, desde Adán y Eva, hasta el presente, y se sigue escribiendo dicho libro. Hasta que todo esto termine. Veamos más sobre ese libro. Éxodo 32:33. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecaré contra mí, a este raeré yo de mi libro. Filipenses 4:3 dice:
Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que hay un libro que se ha estado escribiendo desde el principio del mundo. No es que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. No tiene sentido que haya creado el mundo y se haya iniciado el sacrificio del Cordero desde ese momento. Y aunque con esto sería suficiente, quiero continuar demostrando aún más la mentira de los maestros unicitarios, y para esto vamos a leer algunas traducciones de la Biblia para demostrar la interpretación correcta de dicho versículo. Biblia Dios habla hoy 1996. A ese monstruo lo adorarán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos, desde la creación del mundo, en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado. Biblia de Jerusalén 1976. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra cuyo nombre no está inscrito, desde la creación del mundo, en el libro de la vida del Cordero degollado. Biblia Latinoamericana 1995. Y la van a adorar todos los habitantes de la tierra, todos aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero. Reina Valera 1995. La adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Así que se cae otra mentira más de los sabelianos para negar la preexistencia del Hijo. Así que no ha sido el Hijo el que ha estado siendo inmolado desde el principio del mundo. Sino que hemos demostrado que el libro el que se ha estado escribiendo desde la fundación del mundo. Por tanto, ahora ya no se puede negar que el Hijo sí tenía gloria previamente al lado del Padre cuando dijo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. ¿Por qué? ¿Qué gloria pasada podía desear alguien que no había existido antes? ¿Sería que acaso Jesús deseaba volver en el futuro a ser simplemente un plan en la mente de Dios, como dicen los unicitarios? Hemos visto. 1. Que Romanos 4:17 ha sido sacado de su contexto, donde de lo que se habla es de la fe, y por tanto hacia el futuro no hacia el pasado. 2. Que Apocalipsis ha sido mal interpretado por la forma de la traducción o malintencionadamente para engañar a los incautos. Por tanto, Juan 17:6 debemos reconocer en su plena verdad, que Jesucristo hablaba de su preexistencia con el Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. ¿Cómo harán ahora los unicitarios para negarnos la preexistencia del Hijo de Dios? Ya que les hemos demostrado las mentiras de sus argumentos. La preexistencia del Hijo está claramente demostrada en la Biblia, y por boca del mismo Jesucristo. ¿A quién vas, tú a creer? ¿Al Hijo que sabe de dónde vino? ¿O a los maestros unicitarios que claramente hemos demostrado con la Biblia sus mentiras? Este consejo es, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14.